En este video te enseñaré a leer el gráfico y tejer los puntos que lleva esta colección de Regina Pio del 2020. ¿Qué tal, querida comunidad? ¿Cómo están hoy? Espero que muy bien. Hoy les traigo un punto muy divertido, muy sencillo también, para principiantes y gente que está empezando recién con el crochet. Es un punto ondulado o de zigzag. Hay muchos patrones de estos dando vueltas por internet, pero les traje este que está aplicado a una prenda, bueno, a un par de prendas reales de pasarela. Así que vamos a trabajar con este concepto. Estoy full haciéndoles cositas de verano. Este en concreto es una colección de Regina Pio, que es una diseñadora surcoreana afincada en Londres, que lleva más o menos entre 10 y 12 años haciendo diseños de moda, pero que es otra de esas personas que ha sucumbido a los encantos del crochet, así que les traigo este modelito para hoy. Como les digo, estaba buscando cositas para hacer para verano que me han pedido, y para las que me han pedido vestidos de verano o salidas así tipo playeras, he encontrado esta joyita de que usó Jennifer Aniston en una película hace unos años ya, y me parece interesante porque es un punto sencillo, pero podemos ver, analizar las partes, o sea, los paneles que lleva este vestido, y lo podemos, les puedo dar los lineamientos para que la que quiera se lo pueda hacer tal cual, o que bueno, incluso pueda modificarlo con manga larga. Así que déjenme en comentarios si les interesaría que hagamos en un próximo video este vestido. Y ahora sí, vamos con el punto de hoy, a ponernos manos a la obra. ¿Qué tal, querida comunidad? Ya estamos aquí en mi mesa de trabajo. Bien, vamos a empezar. Como siempre, yo utilizo un acrílico y una aguja de 2 milímetros para hacer las muestras, para que se vea bien la de tensión y de tamaño, ¿sí? El hilo que utilizan en pasarela parece ser quizás un acrílico o un hilo de algodón, un pelín más finito que este, quizás para una aguja de 1 milímetro, o con 2 también puede quedar interesante, ¿sí? Bien, todas las cosas de verano las podemos tejer tranquilamente con un acrílico de verano fino o con un hilo de algodón también bastante fino, para que no quede muy tosco, ¿sí? Vamos a empezar con este punto. Como les contaba, hay muchos puntos de... Miren, aquí les dejo el patrón. Hay muchos puntos de zigzag, digamos, puntos ondulados. Vamos a hacer este de hoy, pero hay infinidad de variedades. Lo que quiero que aprendan aquí es lo básico, para las que nunca han hecho puntos de zigzag, es que tengo punto en donde aumento y luego donde quito, ¿sí? Donde en una parte agrego puntos y luego los tengo que quitar, porque si no la muestra de cuadrada me pasa a hacer una cosa con vuelo, o una cosa que se va deformando y se me va agrandando hacia los costados. Entonces, siempre para hacer digamos, los vértices del zigzag, normalmente hago grupos de varetas, abanicos abiertos y luego cerradas juntas. Esa es básicamente la lógica de este tipo de puntos. Luego podemos combinar con calados o cambiar colores y hacer diferentes franjas de diferentes colores, pero la lógica es donde aumento, luego quito, porque si no, los puntos se me van lejos. Aquí hubo un pequeño accidente, para que vean que yo también me equivoco. Estaba pasando la segunda fila de varetas tupidas y miré la de abajo y me confundí, pero bueno, la muestra se ve bastante bien, así que vamos a empezar. Una cadena de 31 puntos. Esta muestra es un poquito más larga que lo habitual, pero vamos a ir contando. Vamos a mirar la muestra y vamos a ver qué es lo que tenemos, que es una cosa que siempre hay que hacer cuando miramos el gráfico. Primero echarle una mirada general para ver qué tenemos aquí, con qué nos vamos a encontrar. Vamos a empezar con que tenemos una muestra que tiene 2 filas de repetición nada más, por lo tanto es bastante sencillo, pero hay que ir prestando atención. Aquí tenemos huecos, ¿sí? Hechos con cadenas, ¿sí? Vemos que tenemos 3, siempre separando los grupos de varetas, estos que son abanico abierto y abanico invertido, que son 5 varetas cerradas juntas, y aquí 5 varetas picadas en el mismo punto. Vamos a comenzar con la muestra. Yo ya tejí las 31 cadenas. Voy a hacer una cadena más para levantar y voy a hacer inmediatamente un punto vareta, ¿sí? Y ahora voy a hacer una cadena, dejo una cadena de base
dejo una vareta, ¿sí? Una cadena, dejo una de base, una vareta. Y ahora voy a hacer una cadena, voy a lazar, voy a dejar una de base, pero aquí en este punto voy a picar 5 juntas, ¿sí? Cerradas independientemente, pero picadas en el mismo punto. Ya acá me va a empezar a suceder algo, que es que se me va a hacer un vértice. Acuérdense que yo estoy agregando, lo voy a tener que quitar, ¿sí? Sigo una cadena, una vareta, dejo una de separación, ¿sí? Una. Bien. Ya aquí en la base de la cadena donde estoy tejiendo ya me va a empezar a aparecer lo ondulado. Y ahora más cuando haga este grupo de aquí. Entonces, tengo mis 2 varetas separadas por una cadena y ahora lo que voy a hacer es lo inverso a lo que hice aquí. Aquí piqué 5 varetas en una cadena de base y aquí lo que voy a hacer es voy a picar 5 varetas, una en cada cadena, pero las voy a cerrar juntas. Entonces vengo, dejo un espacio aquí, primera vareta, la termino hasta la mitad, voy a lazar, segunda vareta, que no se me enganche el hilo, tercera vareta, cuarta y quinta, ¿sí? Tengo las 5, las cierro juntas y cierro aquí. ¿Ven? Aquí ya me está empezando a dar forma el tejido. Sigo con la misma secuencia. Luego de los grupos hago una vareta, o sea, una cadena de separación, una vareta. A ver, aquí lo piqué mal. Aquí hice una cadena, pero no dejé aquí una cadena. Una vareta, dejo un espacio, una cadena, una vareta. Y aquí vuelvo otra vez. Uno, dejo aquí una y hago mi abanico de 5 varetas picadas en el mismo punto, ¿sí? Y ahora, para terminar la muestra, sigo haciendo una cadena, dejo una de separación, dejo una aquí. Bien, hasta aquí lo tenemos interesante, ¿sí? Y aquí lo que voy a hacer es, voy a picar este punto y aquí este último y los voy a cerrar juntos. ¿Por qué? Porque la muestra cuando yo estoy haciendo, vamos a mirar aquí esto un momento, cuando yo estoy haciendo zigzag, si yo no hago así y lo corto de esta manera, con varetas cerradas juntas al final de la muestra se me abre. Si yo estoy haciendo un punto cilíndrico no pasa nada porque se completa toda la vuelta con el motivo. Pero si yo estoy haciendo una cerrada, prueben y verán. Si siguen haciendo vareta, 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 se les va a aumentar, ¿sí? Porque acuérdense que aquí yo tengo aumento y aquí quito. Aumento y aquí en los bordes viene la parte de que empiezo a quitar, ¿sí? Porque si no, la muestra, como las matemáticas, si yo sigo aumentando y no quito, la muestra se me hace más grande. Bien, hasta aquí medio que todo bien, ¿sí? Vamos a hacer la segunda vuelta, que la vuelta es todo de varetas, pero atención aquí, porque aquí también quitamos un poquito, porque si aquí seguimos manteniendo una cantidad que abajo no teníamos, ¿sí? Porque yo aquí tengo una vareta, ¿sí? Pero aquí tengo 2 varetas en el mismo punto y luego aquí tengo un espacio. Aquí yo he aumentado 4 varetas de más. Entonces aquí las voy a quitar, ¿sí? Bien, dicho esto, vamos a levantar 2 cadenas, vamos a girar nuestro tejido y atención aquí porque tenemos que, bueno, en este caso es poquito, ¿sí? Pero hacemos unas varetitas cerradas juntas. Y ahora sí, seguimos tejiendo un punto en cada uno, en el abanico todo bien, en el abanico seguimos manteniendo un punto en cada uno, pero cuando vamos a la otra, al otro vértice del punto,
vamos a hacer una pequeña disminución, ¿sí? Esa es una de las reglas básicas del crochet. Si yo aumento por un lado, tengo que quitar por otro, si no la muestra se me deforma, a menos que esté haciendo una falda con vuelo, que naturalmente quiero que se aumente y quiero que el tejido sea grande, pero si no, entonces llego aquí, vareta, aquí nada, vareta, para que se me estabilice la cantidad de puntos que aumenté cuando hice los abanicos normales, ¿sí? Esto es algo que se los cuento, pero si miran algún otro, si siguen algún otro patrón, les va, y el patrón está bien escrito, les va a quedar bien. Pero para que lo sepan, cuando hacen pruebas, el punto zigzag tiene esto, que si yo, para que me funcione el zigzag y se me convierta en un zigzag, tengo que aumentar por un lado y quitar por el otro. Bien, llego hasta aquí y ahora voy a hacer una. Y las últimas las voy a cerrar en varetas cerradas juntas, como si estuviera haciendo la mitad de una de estas, ¿sí? Bien, sigo, levanto. Ahora voy a hacer, aquí voy a picar y voy a hacer una vareta cerradita junta, cadena, vareta, cadena, vareta, ¿sí? Esperen. Ay. Bien, y ahora vengo aquí y hago otro abanico. Y repito la misma secuencia, pero vamos a ver bien, esperad, que vamos a ver bien. Aquí 4. ¿Por qué? Porque aquí tengo unas cuestiones que me tienen que coincidir la cantidad de puntos y todo, entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Seguimos haciendo aquí vareta, cadena, vareta. Llego aquí, atención aquí, ¿de acuerdo? Voy a picar. Ahora tengo que hacer otro de estos, pero basándome en las varetas que tengo aquí. Entonces voy a hacer, necesito tener 5. Una vareta, otra vareta. En este hueco voy a picar otra porque necesito 5 y ya las tengo las 5, las cierro juntas, ¿sí? Cadena y dejo una y sigo así, ¿sí? Ahora les voy a decir algo que quiero que vean. Voy a seguir, voy a picar el abanico. Quiero que vean la progresión porque a ver, es muy fácil equivocarse en este punto, que es fácil, pero tiene su matemática. Vamos a seguir aquí. Aquí. Bien, quiero que vean que aquí, bueno, y aquí en la muestra también se ve, no es correlativo lo que tengo abajo y lo que tengo arriba, ¿sí? Ven que se va desfasando, a ver si lo... Espera. Se va desfasando el calado de mi punto. Vamos que lo explico aquí. Sí, yo tengo aquí esto, ¿de acuerdo? Y tengo mis 3 huecos. Pero cuando estoy en esta otra vuelta, los huecos, ven que se van desfasando. Aquí los tengo a los 3, pero aquí los tengo desfasados. Y si tuviera otra vuelta más, los tendría un poquito más arriba. Y lo que me va a coincidir siempre son los vértices del punto que se me va haciendo, ¿sí? Así que ojo con eso, no intenten caer siempre en la misma vareta de la anterior, porque hay un pequeño desfasaje con el punto, ¿sí? Yo ahora voy a completar, voy a hacer les voy a mostrar una muestra que tengo un poquito más avanzada para que vean el punto en total. Es muy sencillo, pero hay que prestar atención, simplemente eso. Bien, yo hice esta otra muestrota porque tenía un hilo del mismo color, pero no lo tejí en vivo porque este hilo es un horror.
este hilo se abre toda la hebra y se engancha todo, ven, está todo como enganchado. Lo compré pensando que era maravilloso y era una porquería, que también suele pasar. Por ejemplo, también para que vean diferentes materiales, que luego les tendría pendiente un video sobre materiales diferentes y diferentes agujas, porque eso también hace que sea diferente el punto. Estamos haciendo la misma cantidad de puntos, la misma muestra, en uno y en otro. Esto es acrílico de verano y esto es un algodón que ponía que era reciclado. La verdad es que la hebra se abre muchísimo y se engancha y es muy horrible para tejer, la verdad. No lo compraría otra vez. Y esto es algodón de verano, pero grueso. Entonces yo tejí el mismo punto con estas dos muestras diferentes, ¿sí? Para que lo tengan presente cómo cambia muchas veces el punto cuando estoy usando otro material y otra aguja, obviamente. Miren cómo crece cuando estoy trabajando con uno más grueso. Por eso, este algodón tan grueso, para que me quede igual que el del crochet de pasarela, no. Si voy a hacer prendas, a ver, si yo me voy a hacer algo para la playa, a lo mejor este algodón está bien. El algodón suele usarse mucho para cosas de verano así playeras. Pero si quiero algo más para vestir, necesito un hilo que me quede un poquito más prolijo, que se vea la prenda un poquito más profesional, no tan, digamos, más formal. Eso quería decir, como que es algo más de vestir y esto es algo más veraniego, ¿sí? También les dejo esta diferencia para que lo vean y vayan también entrenando el ojo. Pues bien, aquí hemos terminado la muestra y les dejo también el patrón para que le hagan una captura. Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado, que les haya servido y sobre todo que lo puedan poner en práctica en diseños que hagan de sus propias prendas para este verano. Nos vemos en otro tutorial de crochet de pasarela. Hasta la próxima.